Bueno, muy buenas tardes, tengan todos los asistentes a esta sala virtual de la Cátedra Jorge Rosell. Quiero comenzar dándole gracias al propio Jorge, a Universita y a todos los patrocinantes de este evento por esta oportunidad nueva que me han brindado de participar en esta aula virtual. Esta vez como un homenaje que particularmente y humildemente rendimos a la memoria de nuestro buen amigo, el maestro recientemente fallecido, Eri Pérez Sarmiento. Con Eri me unieron vínculos de amistad desde el año 2000 en adelante, después de su publicación de su primera obra sobre el proceso penal acusatorio venezolano. De allí en adelante se convirtió en nuestro compañero junto con otros profesores incorporados a los posgrados de la especialidad y la maestría en Derecho Penal de nuestra Universidad de Carabobo y posteriormente a un instituto privado de docencia e investigaciones, TIS, que yo fundé posteriormente y con el cual, junto con esos posgrados también, recorrimos gran parte del país. Eri nos acompañó a todos estos eventos, su amplia cultura, su don de gente, su capacidad de oratoria, cómo cautivaba pues a todo el auditorio, nos facilitó que los objetivos que perseguíamos en esos momentos cuando recién entraba en vigencia o los primeros años de vigencia del Código Orgánico Procesal Penal se cumplieran. Por ello hemos querido rendir este modesto o sincero homenaje escogiendo un tema que el solo nombre del tema lo vincula directamente a él personalmente. Me refiero a la dicotomía de la prueba penal, en lo que hemos llamado el pensamiento de Eri Pérez Sarmiento, para referirnos pues a este aspecto característico de la prueba penal en los sistemas acusatorios. Pero no adelantemos todavía lo que es el punto central de esta conferencia, de esta charla que quiero tener con ustedes más bien, acerca de lo que es esa dicotomía de la prueba penal. Comenzaremos por plantear el problema. En todo momento en que se ha pasado de un sistema inquisitivo a uno acusatorio en las distintas partes del mundo, concretamente en la Europa continental y en América Latina, se han producido contradicciones doctrinales al principio, opiniones contrarias acerca de un aspecto muy importante como es el que vamos a tratar. El problema quizás también en nuestro país por lo menos, con la entrada en vigencia de nuestro sistema acusatorio en 1998 y totalmente en 1999, comienza por la mala distribución, vamos a llamarlo así, y hasta la falta de regulación. Si bien nos empeñamos en hacer un código orgánico procesal principista, donde los principios fundamentales aclaran todas las demás disposiciones del código, y a ellos hay que acudir cuando hay alguna duda o se requiere de cierta interpretación. Sin embargo, hay algunas instituciones que merecían una mejor regulación, tal como se han hecho en algunos otros sistemas acusatorios, especialmente en los nuevos sistemas acusatorios de finales de siglo, comienzo de este siglo, en América Latina, como el colombiano, el dominicano, el mexicano último, por supuesto. Me refiero a la ubicación de los medios probatorios en nuestra disposición del Código Orgánico Procesal Penal, desde su versión original hasta todos esos trastes de reforma que se han hecho.
un contrarreforma, como yo los llamo, está ubicado en el título sexto, una regulación común para las actas de investigación, los elementos de convicción, como yo lo llamo, y para los elementos de convicción que van a ser tomados como actas de prueba o elementos probatorios, medios probatorios, fuentes probatorias en el debate judicial. Hemos debido una futura reforma, pensamos pues que esto debe ser regulado primero, las actas de investigación, cuál es su posibilidad, para qué van a servir concretamente, aunque esto se depende por supuesto de la vigencia de las versiones distintas del Código Orgánico Procesal Penal, pero señalando concretamente las actas policiales, por ejemplo, servirán para que el fiscal del Ministerio Público y el juez de control o el juez de la fase intermedia puedan valorarlas en caso que vayan a tomar el fiscal el acto conclusivo, tal y qué sé yo. La declaración de los expertos hecha a base del dictamen pericial por escrito solo podrá ser utilizado como acta de investigación, pero cuando se va a juicio la experticia debe ser asumida como una prueba compuesta de un elemento escrito y un elemento oral, como es la declaración de los expertos. En fin, y cuando se llega a la parte del juicio, señalar cómo se va a desarrollar ese juicio. Fíjense una cosa, esto siempre lo he dicho y asumo como miembro de la Comisión Legislativa que sancionó pues el Código Procesal Penal, y por el trabajo que particularmente yo asistía también a las actividades realizadas por los asesores, grandes asesores que tuvimos, Jorge Magali, Manzaneda Mejía, en fin, todos aquellos que participaron en la elaboración y proyección del Código Orgánico Procesal Penal. Somos culpables pues de que una menor regulación de esta actividad probatoria en la parte de la fase de juicio. 38 artículos. Si estos artículos, decía yo hace mucho tiempo, le quitamos los 10 de las disposiciones generales, quedan 28. Y si le quitamos lo referente a las deliberaciones, cuando había escabinos, jurados, etcétera, eran 10 artículos, le quitamos 10 más y quedan 18 artículos para regular todo lo que es interrogatorio, contrainterrogatorio, cómo se desarrollan las pruebas cuando se van a debatir en el proceso penal. Esto me parece pues falta de regulación. Se puede complementar efectivamente, yo mismo lo decía, pues tenemos que acudir a la naturaleza misma del instituto que se está desarrollando, al derecho comparado, a la Constitución, que a veces también nos auxilia en esto, a la positividad de algunas disposiciones constitucionales y mismas procesales, a los principios que están a comienzo del Código para rellenar pues estas posibles falta de regulación. Ahora bien, esto quizás pueda contribuir a hacer más problemático este asunto del momento en que vamos a tratar, este punto que vamos a tratar, que es esa valoración, qué hacer con las actas de investigación, para qué sirven y cuándo estas pasan a formar parte del caudal probatorio que se lleva al juicio oral y público para ser sometido a la oralidad, inmediación, publicidad, concreción durante el debate judicial y la contradicción o control de las partes, por supuesto. He aquí pues el problema. Este es el punto de partida. Pero vamos a acudir un poco al derecho comparado
y a la doctrina para fundamentar toda esta problemática. Recuerden que dije hace poquito que esto se plantea casi siempre en aquellos ordenamientos jurídicos, mejor dicho, en aquellos países donde se hizo el paso de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Ahí surgen problemas, al principio surgen problemas, los primeros años, el primer año, antes de cuando se lleva el proyecto. Imagínense lo que todos conocemos, lo que pasó aquí con nuestro proyecto que fue discutido durante 3 años, se consultó a medio mundo, vinieron asesores extranjeros, tuvimos aquí a los alemanes, a los argentinos, Meyer, Binder, en fin, todas las influencias que puede tener nuestro sistema acusatorio. Y sin embargo hubo contratiempos, no obstante, el código fue aprobado después por unanimidad. Quiero referir esto y vamos a tomar varios ejemplos. Tomemos un sistema que tuvo mucha influencia en nuestro sistema acusatorio. Alemania. Tomemos un autor, el más conocido de todos los autores, a menos en materia procesal, la dogmática penal alemana, bueno, hoy en día predominante en el mundo entero. Se han distinguido con la desventaja que ellos se citan entre ellos mismos nada más, pero bueno, ha trascendido a la cultura nuestra, ha trascendido pues, a la doctrina, los españoles, pero hoy en día los mismos italianos citan mucho, pues y se nutren del derecho de la dogmática penal alemana, y de los vecinos colombianos y chilenos también se nutre. Allá está nuestro buen amigo Juan Luis Modoler en Chile, trabajando sobre estas teorías del normativismo de la imputación objetiva, las teorías fundamentalistas, normativas fundamentalistas. Pero lo que quiero es tomar a Claude Rossin desde el punto de vista procesal. Veamos qué nos señala Rossin. Rossin nos dice que el sistema procesal alemán, modificado después del nazismo, después de la Segunda Guerra Mundial, mucho después, con modificaciones sustanciales muy importantes a partir de los años 70, la década del 70, el máximo tribunal a través de leyes especiales, se lo podemos decir así, de acuerdo a su ordenamiento muy especial que tiene, pero han surgido pues reformas y se han acatado esas reformas. Ahora, ¿qué dice Rossin de cuál sistema tienen ellos? Rossin nos dice que el Ministerio Público en Alemania es encargado de la investigación, de hacer posible el principio de la oficialidad. Debe ser el Ministerio Público quien se encarga de recabar todos los elementos en torno a la comisión del hecho punible y todas las circunstancias que tengan algún significado, algún efecto jurídico posterior. Cuando se le pregunta qué sistema es el sistema alemán, él mismo en sus distintas obras señala pues que el sistema es un sistema mixto, pero un sistema mixto muy diferente al sistema mixto francés conocido, y que era prácticamente un sistema inquisitivo. Señala Rossin que toma elementos del sistema inquisitivo y elementos del sistema acusatorio y los combina durante todo el proceso. Que si a él se le preguntara en concreto, él diría
que es un sistema acusatorio con investigación. Cuando dice con investigación es que le da importancia, efectivamente es la importancia que tiene el sistema procesal penal alemán, la investigación que está en manos del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público no es como el Ministerio Público de otros sistemas, como los en América Latina o el nuestro en particular, donde el fiscal acusa, bueno, por motivos que ustedes saben, cuando quiere y cuando casi siempre, sin tomar en cuenta si existen los elementos que la ley exige para que una causa sea llevada a juicio. No importa que después venga una sentencia absolutoria, ellos no son juzgados ni se les toma en cuenta la revocatoria que se hacen o que se han hecho por parte del órgano jurisdiccional de todas sus acusaciones o los defectos que conllevan las acusaciones que formulan o que presentan. El fiscal del Ministerio Público de Alemán no cae en este error, no acusa por acusar, acusa cuando tiene la plena seguridad no de una causa plausible, sino de una condena probable. De allí que es muy difícil, claro, se dan todos los medios de la defensa para que pueda demostrar la inocencia, para que se desvirtúe la culpabilidad durante la fase de juicio. Pero los fiscales van bien apertrechados con elementos probatorios difíciles de desvirtuar cuando van a juicio. Por ello es que también en el sistema alemán se le da mayor garantía al imputado, se le da mucha garantía, se protege al imputado de cualquier abuso del poder de investigación del Ministerio Público. Eso es muy importante. Hay más contradicción, si se quiere, en el momento de la fase preliminar de investigación en el sistema que en la fase del sistema de juicio, del debate judicial. Tengo oportunidad de asistir pues, a debate judicial y se parece más bien un acto formal, representativo, donde se le da el derecho, pero donde el presidente del tribunal es el que interviene, pues hace las preguntas, etcétera, y formula todo. No existe eso de la cross examination, del interrogatorio cruzado de los testigos, del imputado, de los expertos, de los órganos de prueba por parte del Ministerio Público o de la Defensa. No, allí es el juez presidente el que formula las preguntas, pueden preguntar los escabinos y los demás miembros del tribunal cuando es colegiado, cuando hay varios magistrados que lo integran, pero el quien habla, quien toma es el presidente del tribunal. Rossi señala que una vez que el Ministerio Público concluye su investigación, hace su aparición el juez titular, el juez que va a dirigir de ahí en adelante todo el proceso. Tiene facultades para promover pruebas, decide todo lo en materia probatoria en ese momento, en juicio, en debate judicial, puede o permite las declaraciones anteriores que hicieron las partes o que hizo cualquier testigo, experto, etcétera. Puede acceder a que se lea el informe, o mejor dicho, el dictamen pericial cuando desaparece el experto. En fin, hay pero muchos elementos inquisitivos que se mantienen. Si hay, pues, al contrario de lo que sucede en los sistemas mixtos, mayores protecciones, mayores garantías en la parte de investigación y en la parte del debate. Sí es formal, es un sistema acusatorio formal, pero no se desarrolla, no se le da pues esa importancia. La contravención, el contradictorio no tiene tanta importancia como lo tiene sí en la fase preliminar.
Estos pues son algunos de los puntos señalados por Rossin en cuanto al sistema penal. Nosotros tuvimos influencia, sabemos que los legos, la influencia misma del sistema alemán a través de nuestros asesores del Código Orgánico Procesal Tipo para Iberoamérica, tiene mucha sustancia, muchos elementos de este sistema acusatorio investigativo por parte del sistema acusatorio alemán. España, tomemos España, otro sistema acusatorio de la Europa continental que por supuesto tiene que tener influencias entre nosotros, muchas influencias. La madre patria pues, nos viene todo, seguimos amándola a pesar de todas las cosas que en el pasado nos pudieron haber apartado, pero seguimos amando, ¿no?, a nuestra madre patria. Si no, pregúntele al doctor Grisanti, pues si ama a su madre patria, yo también la amo. Por eso la cito acá. En España vamos a escoger a un autor que casi todos tenemos a mano, al menos el que yo tengo a mano en estos momentos, acá donde me encuentro. Miranda Strampes. Tomemos a Miranda Strampes a ver qué nos señala de ese sistema acusatorio español. Miranda Strampes nos dice que en España tiene un sistema acusatorio, por cuanto en él se encuentran los elementos distintivos que permiten señalar que ese sistema acusatorio es así como el órgano, a pesar de ser un órgano con jurisdicción, como es el juez de instrucción, instructor del sumario, es totalmente diferente al órgano que va a tomar la decisión, el juez de juicio, que va a tomar la decisión. En España, la investigación la realiza las policías judiciales, las policías de investigación, quienes actúan bajo la supervisión del ministerio fiscal, como ellos lo llaman, o comisionados por el juez instructor del sumario. No actúan solos, supervisados por el ministerio o bajo las órdenes no, comisión del Poder Judicial, como era aquí los jueces instructores en el viejo sistema del Código de Enjuiciamiento Criminal, que los jueces de primera instancia y los jueces de instrucción, cuando lo habían, actuaban por comisión del juez penal. Así sucede ya. En segundo lugar, el Ministerio Fiscal dirige a la policía, actúa, investiga a través de la policía, puede investigar solo, pero para investigar solo requiere el permiso para realizar casi todas sus investigaciones del juez instructor del sumario. Y por último, las que realiza pues el juez instructor del sumario propiamente tal, o bien a través de la policía, o bien autorizando al Ministerio Público, las que realiza directamente. Pero lo importante señalado por Miranda Strampes es que las actuaciones son meramente administrativas, no tienen carácter procesal, no tienen valor probatorio para llevarlas directamente al debate judicial. Van a servir, como en casi todos los sistemas procesales, para
para ciertas actividades pues, del Ministerio Público, continuar el juicio, llevar el juicio, la causa, la investigación a juicio. Miranda Stramper hace una distinción entre actas de investigación y actas de prueba. Las actas de investigación, señala, tienen como objetivo preparar el proceso, preparar el juicio. En segundo lugar, estas actas de investigación sirven para una serie de resoluciones judiciales tomadas antes del juicio, medidas cautelares, de sobreseimiento, si va o no la causa a juicio. En tercer lugar, el principio de contradicción no es absoluto en la investigación, como sucede pues, en el sistema alemán, muy contrario al sistema alemán, donde hay contradicción, sino que es absoluto durante el debate, más no durante la fase de investigación. En el sistema, el protagonista de la fase de investigación es el ministerio, es el juez instructor, mientras que el protagonista en la fase de juicio son las partes. Si bien el juez instructor controla todo, el momento en que el fiscal dice, igual que en Alemania, bueno, aquí está, ya el juez instructor controla todo, controla las investigaciones. Alemania, pues, en el momento en que el fiscal termine es cuando lo va a controlar, pero aquí no, aquí las viene controlando todo, es el protagonista de la investigación, mientras que son las partes, pues, en el debate judicial, los protagonistas en ese aspecto. En los sistemas americanos ya lo conocemos, pues, tuvo muchas influencias el sistema americano. No vamos a entrar en detalle de esto, no es el objetivo, pero la problemática que estamos planteando tiene mucho que ver dentro del sistema americano. Allá todo tiene que ir a juicio, se resuelve en juicio, y si no se resuelve en juicio, se resuelven los acuerdos entre el Ministerio Público y las partes. Solamente van a juicio en muchos estados, menos del 80% de los casos, es decir, más del 80% de los casos, 90 y tanto en algunos, se resuelven por el plea bargaining, es decir, los acuerdos que existen entre el fiscal y el imputado a través de el acusado a través de su defensor. Pero esto no es el caso que vamos a tratar acá. Nos interesa, pues, que en el debate judicial, en todo lo que es relacionado con el debate judicial, seguimos en la influencia americana que se notó en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, y de ahí en adelante en el colombiano, en el dominicano, en el mexicano, que yo recuerdo en estos momentos, y está en el chileno, sobre el debate, cómo se desarrolla ese debate judicial, perfectamente distinguiendo entre lo que es interrogatorio, contrainterrogatorio, la oportunidad que tienen las partes de intervenir, la escasa intervención nula en el sistema acusatorio americano, que no sea más que la dirección por parte del juez titular. Aquí se abusa, inclusive aunque el mismo órgano, la misma ley procesal se encargaba, pues, de hacerlo como una excepción. Esto es lo único que podemos señalar para lo que nos proponemos en relación con el sistema americano. En cuanto a los códigos latinoamericanos, también diremos lo mismo, los conocemos primeramente, una influencia de los códigos con sistemas acusatorios
de Centroamérica, sobre todo el de Costa Rica, tuvo mucha influencia que fue uno de los mejores códigos hasta entonces de los sistemas acusatorios en América Latina, el de Nicaragua, de Honduras. Nuestro código, como sabemos, tuvo la influencia del Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica. Julio Meyer, Binder y otros ilustres juristas intervinieron como asesores en la comisión. El sistema alemán, por supuesto, viajamos todos a Alemania, nuestros buenos amigos Kai Ambo y otros grandes juristas alemanes estuvieron acá con nosotros. Del sistema americano también se viajó a Estados Unidos, se anduvo por distintos estados, particularmente a nivel personal. Yo visité muchos estados también, aparte buscando juicios penales. Esto, mucha influencia sí tuvo. Yo mismo me casé bastante con el sistema americano cuando fue exigido dentro de la Comisión Legislativa, por acuerdo entre la proposición de una fracción, pero por acuerdo de todos, se admitió la necesidad por la cultura jurídica hacia la participación ciudadana, no por los escabinos, sino por el jurado existente ya en nuestras constituciones anteriores de la independencia, post-independencia, y en la misma colonia, por supuesto. En fin, vamos a entrar en el punto que nos corresponde. Entramos ya en la materia de la dicotomía de la profesión. Vamos a pasar, y hemos dejado a propósito un país, Italia, cuya influencia siempre se ha notado en nuestra legislación. Tenemos todavía vigente el Código Sanardelli en 1889, en nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal y nuestras intenciones de reforma anteriores al sistema nuestro se basaron pues en el Código modificado de 1930, el Código Rocco reformado, sustituido por el Código actual de 1985. Vamos a ver cómo sucedió esto para tomar los dos estados, el estado italiano, Italia y Venezuela. ¿Qué sucedió en Italia con el pase del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, el sistema inquisitivo fascista que tenían a un sistema acusatorio? ¿Y qué sucedió en Venezuela con ese pase de ese sistema? Bueno, en primer lugar, vamos a buscar un nombre. El maestro Giovanni Leone, profesor en el posgrado. Yo apenas tuve 2 clases con él porque llegué tarde, ya había comenzado el curso y él tuvo solo un mes, porque al mes, el año siguiente, en enero del 71, fue nombrado presidente de Italia, un eminente jurista. Había participado en su juventud en la elaboración del Código de 1930, no era fascista, y él defendió que el Código de Rocco no era fascista, que sí, después tuvo alteraciones, después que llegó, se hizo su presencia el fascismo en Italia, pero que habían participado muchos juristas, entre ellos él, que estaba comenzando pues su carrera como gran jurista en la elaboración de ese Código Rocco. Y fue uno de los que se opuso, casi la única oposición importante, constante dentro del Parlamento fue la de Giovanni Leone contra la modificación, contra la adopción del nuevo sistema acusatorio. Señalaba Leone, entre otras cosas, que cómo era posible que en ese código
se pretendiera que las actas de investigación, las diligencias, mejor dicho, practicadas por el Ministerio Público no fueran de mero derecho a ser debatidas en la fase de juicio, cuando la prueba tiene mayor valor mientras más cercana se encuentre al hecho que la ocasionó, al hecho delictivo. Y qué más cercano que lo que recaba el Ministerio Público en esos momentos. Él protestaba por esto que vamos a señalar de la dicotomía de la prueba. No estaba de acuerdo, no era una cuestión que le disgustaba totalmente. Llegó a llamar a ese cambio un sistema a lo Perry Mason. Si no saben quién era Perry Mason, el tocayo Julio que está dirigiendo este puede preguntarle a Jorge Rosell, que seguramente sí se caló toda la serie de Perry Mason. Yo la vi, pero ya diferida a medianoche. Lo cierto es que Leoni se opuso totalmente. Él señalaba que prácticamente era una afrenta que se le estaba haciendo al Ministerio Público. Era una especie de diablo que había que exorcizar, que había que sacar del proceso penal, así lo llamaba. Su oposición no tuvo eco y la comisión la dirigía otro gran maestro, pues mi gran maestro también, y a quien seguí totalmente y quien defendió mi posición en la discusión de la tesis, el maestro Giuliano Basali, quien dirigía para ese entonces, presidía la Comisión de Reforma en 1985. Era el dirigente del Partido Socialista que encabezaba la mayoría en el Parlamento y muy respetado también por su amigo Giovanni Leoni, pero le hacía todas estas críticas. Al fin se impuso una voz, la de Giovanni Leoni, contra alguien también que medio mencionó por allí que no estaba de acuerdo, que era el maestro Nepi Módena, que había ido a Estados Unidos, había observado el sistema y llegó diciendo que ese sistema no tendría aplicación en Italia. Eso pasó allí. Pero sigamos en Italia y tomemos un nombre más reciente. Después que se calma las aguas, que empieza a desarrollarse el sistema sobre los acuerdos en la admisión de los hechos, el patillamiento, se han escrito miles de libros, únicas cuestiones elementales, básicas del sistema americano que tiene el sistema acusatorio italiano. Y un nombre, Franco Cordero, director hasta hace poco del Instituto de Investigaciones Penales en la Universidad de los Estudios de Roma, donde se dan estos posgrados de Derecho Penal, cuyo libro es conocido, traducido al español, y es conocido también por nosotros acá en Venezuela. Cordero se refiere a lo siguiente. Él señala que el Ministerio Público dirige las investigaciones en el sistema italiano. Que esas investigaciones que realiza el Ministerio Público, esos actos de investigación, tienen un fin muy importante. Le sirve al Ministerio Público para solicitar bien el archivo del expediente, de la causa, mejor dicho, perdón, el archivo de la causa, frente a la posibilidad de un sobreseimiento que no existe en las causas, o llevar la causa a juicio. Le sirven también al juez de esa fase preliminar
Me sirven también en 3 tipos de procedimientos especiales: el procedimiento por petición de condena, el procedimiento abreviado y el decreto penal que llaman. Pero además también sirven al juez de la fase intermedia para tomar decisiones procesales y sobre el mérito. El juez valora esos elementos recabados por el Ministerio Público en el caso de tomar algunas medidas cautelares, en el caso de si va o no va a mandar la causa a juicio, si es completo, pues lo que obtiene del cuaderno elaborado de investigación al Ministerio Público. Yo se elabora un cuaderno al Ministerio Público, que lo tiene el Ministerio Público, y de ese cuaderno se extrae el cuaderno que va para el juez. El juez no conoce lo demás, sino lo que tiene en su cuaderno, que es las investigaciones del Ministerio Público, que alcanzan la categoría de pruebas o actas de prueba que van al proceso, al debate judicial. Y aquí viene la gran importancia de Cordero. Pues Cordero es el primero que se da cuenta de esos momentos. No llega a lo que llega de tomar una definición, de hacer una definición, de darle un nombre a esa característica de los sistemas acusatorios. Pero señala Cordero y dice: algunas actuaciones algunos actos de investigación sufren una metamorfosis, esa es la palabra que utiliza, sufren una metamorfosis y se convierte en vehículos probatorios cuando son llevadas al juicio ante el actor, el acusado y el juez. Algunas actas de investigación sufren una metamorfosis cuando se convierten en vehículos probatorios cuando son llevadas al juicio ante el actor, el Ministerio Público, el acusado y el juez. Fíjense cómo hasta el 2000 que publica su obra, pues, alguien se refiere pues a ese momento distinto. Él lo cataloga como la metamorfosis que sufren esos elementos. Y ahora sí llegamos a Venezuela, pues ya no hemos tocado el punto más importante. Quiere decir que me detuve mucho en lo anterior, debo resumirlo. Efectivamente, llegamos a donde queríamos llegar, Venezuela. Tomemos pues nuestro sistema acusatorio venezolano, 1998, entra en vigencia parcial, 1999 en vigencia total, sistema acusatorio, reformas constantes, sin ningún tipo de justificación, en fin, la historia que conocemos. Hoy en día ni tenemos sistema inquisitivo ni acusatorio, sino formalmente existen pues todavía los principios establecidos en la ley, a la cual no se le da ninguna importancia y se viola constantemente tanto la Constitución como los principios señalados y las instituciones elaboradas con sus características en el Código Orgánico Procesal Penal. Es algo que está allí, pero que no se revisa. Está vigente formalmente desde el punto de vista de su creación, con todos sus vicios de nulidad, de invalidez, de ilicitud, etc. Pero lo cual no vamos a detenernos allí. Lo que nos interesa es señalar, igual que lo hicimos con Italia,
tomando dos grandes